los firmantes de la solicitada, pero ahora tenemos el gusto de saludar a Axel Kicillof, que es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Axel, Iván Yagroski te saluda, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo andas, Iván? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien, ya recta final. ¿Qué se puede hacer en estas 2 semanas que no se haya hecho hasta el momento? No, nosotros vamos a intensificar un trabajo del mismo tipo y ver si logramos un poco perforar la coraza mediática que hay sobre la gobernadora y sobre los temas y la agenda de campaña. Me parece que está siendo muy clara cuál es la estrategia del gobierno, del oficialismo, que es básicamente ni mencionar ni nombrar el presente, la situación real que se está viviendo en la provincia, cosa que de alguna manera recorriendo, como venimos haciendo, se observa que no es el humor ni el sentir de los bonaerenses, ¿no? Me parece que las situaciones que uno ve, que uno puede palpar cuando va, qué sé yo, el otro día estuvimos en Vicente López, recorriendo mundo, después locales comerciales, todos con problemas, muchísimos cerrados en zonas que yo tengo recuerdos de mi infancia porque íbamos a veces a comprar ahí, era un gentío y no es así, ahora están los locales cerrados, empresa, estuvimos en Alcoyana, una empresa, una pyme con muchísimos problemas, todas en, digamos, modo supervivencia, después los problemas laborales, la angustia. Todo esto obviamente no, el gobierno no quiere que sea tema de discusión, la gobernadora no solo no quiere que aparezca, sino que la cuestión tiene que ver con 2 elementos. El primero es que si se ve la situación económica tal cual es y la situación que está viviendo la educación, la salud, pues no es solo la economía en términos de empleo y trabajo que está muy mal. Bueno, lo que pasa en primer lugar es que queda denunciado inmediatamente Macri como con su programa económico por un lado y por otro lado la falta de reacción, la inacción total de la gobernadora. Entonces creo que ese tema es el tema tabú de esta campaña, que básicamente es la realidad. Entonces se la pasan haciendo otras cosas, fijando otros títulos en los diarios. Bueno, estamos todo el día con eso y me parece que si no discuten el presente y qué piensan hacer para el futuro, es una elección que se empobrece muchísimo, además de favorecer al gobierno. Ahora, Axel, cuando vos planteas que lo que no se está discutiendo son propuestas, que no es la situación de la provincia de Buenos Aires, de las industrias, de los trabajadores, etcétera, etcétera, es muy difícil no ver que esta semana o este fin de semana la agenda de la provincia de Buenos Aires tuvo que ver con las declaraciones de Aníbal Fernández sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ya todo el mundo conoce. ¿Cuál es tu posición al respecto de esto? No, la comparación con un femicidio me resultó penosa. Desde el primer día de la campaña mía se trata de proponer, discutir ideas, prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política. Mi campaña es mucho más sencilla. Se trata de recorrer la provincia, de escuchar, de tomar nota, de tratar, mira, Iván, con mucho esfuerzo, contagiar el entusiasmo, convencer a los bonaerenses de que es posible poner en marcha la producción y el trabajo, recuperar la educación pública, recuperar la salud pública que están tan golpeadas. Yo voy a seguir con esa campaña y tratando de no sumar ni al mal humor, ni a la angustia, ni a nada de lo que tratan de incentivar como una campaña de sensaciones, de muchas veces simplemente de valoraciones. Lo que hay que hacer es devolverle la tranquilidad a la gente, dejarle en claro que puede haber un gobierno que se ocupe de eso, del trabajo, de la producción, de que no cierren más pymes, de que no se pierdan más puestos de trabajo. De devolverle la tranquilidad, cuando te digo eso, es que hoy una boleta de luz, una boleta de gas son una especie
monstruo, de Drácula, de Cuco que aparece y bueno, nadie sabe ni cuánto va a salir la cuenta del supermercado, el alquiler, Ahora, variables básicas que ordenan la vida. hay algo de También, eso, Axel, perdóname, que de la boleta de luz, de gas, etcétera, que el gobierno está haciendo algo parecido, no igual, porque tiene el yugo del fondo, que es sacarle un poquitito el pie de la cabeza a la gente en materia de ahogo de bolsillo, y postergó los aumentos para después de las elecciones, por ejemplo. O tiene anclado el tipo de cambio gracias a la plata del fondo. ¿Cómo haces, sabiendo que eso va a ocurrir, para alertar a la gente, che, ojo que lo que pasó en 2017, es decir, esa suerte de primaverita del 2017, la pagamos con la devaluación del 2018, para decirle a la gente, mira que el otoño, porque tampoco ni siquiera es una primaverita, del 2019, lo vas a pagar con un frío polar en el 2020. Si es hablar de medio de un intangible. sí, mira, entra dentro de la categoría de estafa electoral. En el año 2015 fueron promesas de todo tipo, de todo color y focalizadas y segmentadas para cada uno de los públicos, que no se cumplió ninguna. Subir la jubilación, a generar más trabajo de calidad, a bajar la inflación, a pobreza cero. Bueno, eso fue 2015. 2017 también generaron con algo que en su momento denominé anabólicos económicos, porque eran las mismas más o menos 5 medidas: planchar el dólar, en ese momento también se detuvieron los tarifazos, se pospusieron más bien, también hubo en aquel momento cláusula gatillo, que ahora en la provincia para algunos sectores también se intentó hacer para que los salarios no pierdan tanto, se dieron créditos a los que cobraban las asignaciones, a los que cobran jubilaciones muy grandes. Te estoy hablando de 2017, mirá cómo son, es el mismo repertorio, la misma batería, y después algo de obra superficial, intento de inauguraciones, aun cuando en 2016 estuvo parada la obra, lo mismo que en 2018 estuvo parada la obra y ahora reactivaron algo. Entonces esas 5 medidas pretenden generar un veranito, una cuestión parecida a un alivio, lo llamaron alivio ellos mismos. Ahora, yo te digo, hay dos diferencias, una llamémosla objetiva y otra subjetiva. La objetiva es que hoy las familias, las empresas, están todos endeudados, o sea que, y además hace tiempo que no llegan, no alcanzan, con lo cual lo que fue de nuevo, un abrir la canilla del crédito, en lo que se tradujo más en un incremento del consumo del mercado interno, en un alivio real, sino más bien que creo que se tomó buena parte de deuda nueva para pagar deuda vieja, para saldar cuentas, y nadie se ha volcado al consumo. Eso se observa en la caída, por ejemplo, de este último mes, de las ventas en supermercados y en shopping, ¿no? Que son antológicas. Lo mismo se conoció ahora el indicador de actividad económica, y lo que ves es que fuera de la cosecha de este año, que mejora mucho la sequía del año pasado, ni siquiera con las expectativas que habían dado, todos los demás sectores prácticamente están en rojo. Así que hay un problema de que aplicar las mismas medidas con, por un lado, los condicionamientos del fondo, y por otro lado, con una situación de base mucho más baja. Es como que en 2017 estabas en el primer subsuelo, ahora estás en el 10º subsuelo, el desempleo se duplicó, con lo cual ni siquiera las medidas de aliento al consumo, que como vos decís son todas transitorias y son todas a crédito, porque no es como la vez pasada que se pararon los aumentos de luz para después ver. Ahora lo que pasa es que la luz de estos meses de invierno y el gas los vas a pagar en verano, o sea que lo que estás es acumulando deuda, no es que hay que explicarle a la gente que después te van a traicionar y volver los aumentos. Eso es el lado objetivo, o sea, tienen menos, para decirlo así, tienen menos efecto, menos resultado, y eso se observa en la calle porque no es que ha reactivado el mercado, ha mejorado la economía de una manera contundente en la mayoría de los sectores, de ninguna manera. La vez pasada lo habían logrado un poco porque la situación de base era mejor. Y la segunda
es subjetiva, porque en 2017, ¿te acordás, Iván? El discurso fue, ven, ahora la economía está creciendo, y va a crecer por los próximos 20 años. Entonces, entró en serie con toda esa propaganda de la luz al final del túnel, Correcto. lo peor ya pasó, del segundo semestre, o sea, ya está. Hicimos el ajuste, pero era acomodar algunas variables, y ahora seguimos viaje tranquilos. Bueno, esta vez, subjetivamente, el discurso es la nada misma, porque dicen, vamos a dar crédito y después se ve algún efecto porque dieron crédito. Pero no es que pueden disfrazar esto de un progreso, un desarrollo, una mejora de algo. Entonces yo creo que es muy difícil también para el gobierno mostrar esto como el resultado exitoso de su política económica. Más bien, cada una de estas medidas que toman de cara a las elecciones son una denuncia del fracaso, porque lo que están haciendo es dar un poco de crédito para devolverle al jubilado lo que le sacaron de sueldo. O sea que el jubilado se está dando un crédito a sí mismo, que después va a tener que pagar con intereses cuando todavía muchos no terminaron de pagar el crédito anterior. Axel, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochit. Cuando vos ves en la que te metiste, digamos, y vas describiendo con datos la situación, hace unas semanas estuvo acá Cato Podis y estábamos charlando él contaba qué pensaba para las pymes del municipio, de cómo reactivar. Digo, te pregunto con los datos que está dando vos, ¿por dónde se empieza? Lo programático. Lo programático. Yo lo divido en dos tipos de medidas que habría que tomar ni bien cambie el gobierno. Esto presuponiendo una situación que todavía desconocemos, ¿no? Porque una cosa es, con la fragilidad que tiene el esquema financiero, el gobierno también, lo vemos todos los días. Ya la semana pasada, después de haber aplicado una batería de medidas tremenda para contener el dólar, se les escapó de nuevo. Entonces, con ese tipo de dudas, pero suponiendo que no hay tropiezos mayores, desastres de mayor envergadura, aunque vos sabés que ya vamos más de 70.000 millones de dólares de fuga de capitales desde que llegó Macri. O sea que queda claro, el endeudamiento que tomó fue para la fuga de capitales, y eso, bueno, son cargas que va a haber. Ahora, desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, un programa de atención a las emergencias, porque aunque el gobierno lo oculte, aunque la gobernadora no lo diga, y tengo alguna reflexión de por qué no lo dice. No lo dice porque sería denunciar a Macri por lo que está haciendo, y no lo dice porque también lo que está haciendo es apoyar la continuidad de este modelo. Entonces, la verdad que no puede hablar de futuro, no puede proponer, ya han gastado toda la artillería. Las medidas de emergencia tienen que ver con lo que se vive en la provincia, con lo que uno ve cuando va. Bueno, estuve ahí con Cato Podis en San Martín, con muchísimas pymes, están todas así. Entonces hay una emergencia productiva y hay instrumentos de la provincia que la gobernadora no usó, o más bien usó para otra cosa y no para eso. Está el Banco Provincia, está que permite el financiamiento, está asistencia tecnológica que se puede hacer sobre las empresas, está usar el poder de compra del Estado, está mejorar la infraestructura de cara no al maquillaje sino a la producción. Axel, ¿está muy endeudada la provincia? ¿La dejan con mucha deuda? Sí, medida en pesos sí, porque y además como han cambiado la composición de la deuda, además de hacerla crecer la han cambiado. Ahora la deuda está denominada en dólares, en moneda, en su gran mayoría. Con lo cual, por eso los funcionarios del gobierno, cuando tratan de defender, comparan deuda en dólares de 2015 contra deuda en dólares de 2019, pasando por alto que en el medio devaluaron 300% y que la deuda en dólares creció también, algo así como de 8.000 a 11.000, más o menos aproximadamente los números. En dólares, pero en pesos es una enormidad y el presupuesto de la provincia está nominado en pesos. O sea que la deuda en pesos más que multiplicó por 4, ¿no? En pesos. Sí, está endeudada la provincia, pero hay algo para hacer urgente. Te decía, en el terreno productivo, en el terreno laboral, hay muchísimas medidas hasta de corto plazo que se pueden hacer en términos de una emergencia laboral que hay. Hay una emergencia alimentaria que va a haber que atender desde el gobierno provincial. Hoy, para ocultarlo, para minimizarlo, bueno, lo dejan en manos de los intendentes, con lo cual
en cualquier municipio donde uno va se multiplicó a veces por 30 o más la cantidad de personas asistidas por el municipio con temas alimentarios. No podemos dejar, están apareciendo problemas de nuevo de desnutrición en la provincia. Entonces, me lo comentaba una médica el otro día de hospitales que los médicos jóvenes se sorprenden porque son cuadros que no tenían con esta frecuencia. Entonces, hay una emergencia alimentaria, hay una emergencia productiva, una emergencia laboral, hay una emergencia educativa, porque la infraestructura escolar, bueno, lo sabemos por la tragedia de la escuela de Moreno. De Moreno, pero, sí, pero hay muchísimas escuelas que ahora no tienen gas para calefaccionarse, que están en una situación de precariedad por el abandono a los que los sometió la gobernadora durante 3 años y medio, por una especie de batalla contra la educación pública, que incluso perdió en lo simbólico porque la escuché el otro día como arrepintiéndose, bueno, la gobernadora acaba de perder 3 años y medio en esa guerra contra todos los niveles educativos, porque se cerraron escuelas técnicas, va a haber menos escuelas que las que había antes, con la falta que hay, la escuela pública, y la salud pública. O sea que esas son las 5 emergencias: alimentaria, educativa, sanitaria, obviamente laboral y productiva. Después hay que poner en marcha un programa de transformación más estructural y más de mediano y largo plazo de la provincia, apostando a futuro. Hay cosas que tienen que ver con la integración territorial, con la integración productiva, con la industrialización en zonas agropecuarias. Hay cosas que en lo productivo hay que hacer, hay cosas en infraestructura que hay que hacer, pero yo creo que las primeras medidas van a estar vinculadas a la emergencia. No puede haber, y esto es algo que a la gobernadora le quedan algunos meses de gestión, no se puede tolerar que haya pibes con hambre y que el gobierno de la provincia esté ausente, no se puede tolerar que haya escuelas sin calefacción, no se puede tolerar que haya hospitales sin vacunas y sin insumos. Hoy le quedan meses de gobierno, en vez de tanta publicidad, podría atender estas emergencias. Repito, me parece que si las atiende, las denuncia, le da visibilidad, cosa que supongo que le impide hacerlo. Claro. También eso llegó a un punto donde la propia gobernadora empezó a negar. No era así antes. Yo creo que, si me permiten un segundito análisis de cómo viene siendo, cada vez que había un anuncio malo, digamos, desastroso, como un nuevo tarifazo, caída de la industria, cada vez en los diarios oficialistas se ponía el anuncio o la noticia esta, y abajo un recuadrito con el parche o la cumplita que quería poner la gobernadora. Entonces esto permitió una especie de diferenciación entre un Macri más despiadado con sus medidas de política económica y una gobernadora que, bueno, se mostraba consternada y tratando de hacer algo para morigerar la situación, para aliviarla. Yo creo que en la campaña, como seguramente después del fracaso del plan B corta, o sea que Vidal sustituya a Macri, porque esto rindió frutos en términos de imagen. Tiene mejor imagen Macri que Vidal porque se desentendió de la política económica de Macri. Vidal que Macri, mejor imagen Vidal que Macri. Vidal que Macri, perdón. Sí. Lo más que pudo se desentendió. Ahora, en la campaña se ve que después del fracaso, del desdoblamiento de las elecciones de la provincia con respecto a la nación, para ganar la nación la provincia sin involucrar a la nación, y por otro lado, después del fracaso de ese presunto plan de reemplazar a Macri por Vidal porque tenía mejor imagen, ahora lo que le están pidiendo, entiendo yo, es a Vidal que le trate de transferir algo de su imagen positiva a Macri. Eso implica negar la realidad, que es lo que vimos como novedoso. En vez de decir, es verdad, la cosa está muy jodida, bueno, yo veo que puedo hacer, que era una actuación que tenían hecha con la política nacional, una división del trabajo, ahora está Vidal diciendo desempleo. No hay desempleo. Lo que pasó es que hay más población, supongo que con voluntad de trabajar, quiso decir, lo dijo mal, pero no importa. Lo cual también es grave porque porque no alcanza con un empleo, tiene que salir a trabajar otro miembro de la familia, eso es producto de la crisis que generaron, no una cuestión para hacer menos dramática la situación. Los desempleados son desempleados, hay gente que está buscando empleo y no lo encuentra, y eso ocurre sobre todo en sectores juveniles, 1 de cada 4 está sin empleo. Entonces, negó que la pobreza fuera mayor que en 2015, dijo similar, después creo que salió el ministro a aclararlo,
sea, que el desempleo no es desempleo, que no se deterioraron las condiciones sociales, y después que no están cerrando pymes, que quería ir a discutirlo con la gente de AFIP, que es un indicador de cantidad de empresas, pero los datos muestran que se están perdiendo 1.200 empleos formales por mes desde que subió la gobernadora, y 140 empresas en la provincia de Buenos Aires desde que es gobernadora Vial. Entonces, no se puede negar esa realidad. Creo que ahí hubo un cambio de estrategia, en lugar de aceptarlo, tratar de empatizar con la situación y ponerse como si fuera víctima o relatora, pasó a negarlo. ¿Para qué? Para de alguna manera bancar a Macri en lo discursivo, porque claro. el otro era una denuncia, ¿no? Axel. Y ahora también esa foto de boleta completa, ¿no? Creo que lo que están tratando de hacer es equilibrar y transferir votos o intención de voto o imagen positiva de Vidal a Macri. De hecho, Macri prácticamente no ha estado en medios, es candidato a presidente, se acercan las PASO, no está perfil mucho más bajo. Axel, una breve, porque estoy a 30 segundos del noti. ¿Van a debatir con Vidal o no? Mira, no lo sé, nunca hubo un debate a nivel de gobernación, hay cuestiones, por supuesto que yo vengo debatiendo todos los días, son ellos los que esquivan los temas de actualidad, yo no tengo problema porque lo vengo haciendo. Ahora también hay cuestiones de condiciones, qué sé yo, la verdad que hoy todos los que organizaron el debate neutral de presidente... Sí, son todos funcionarios del gobierno. Son todos funcionarios del PRO, y esa era la neutralidad que había. De la misma manera, Macri fue a ese debate, y hoy ese debate es famoso. En el momento, yo creo que no tuvo tanta resonancia, pero hoy sí, básicamente porque Macri no cumplió nada de lo que dijo. Claro. Entonces, si no hay un reaseguro o algún tipo de cuestión donde lo que dicen tiene algún valor o va a tener algún valor, con tanto marketing y coacheo, creo que es un campeonato de coacheo, ¿no? Como una... Axel, te tengo que liberar porque sonó el top y es sagrado el informativo en Radio 10, así que te agradezco como siempre el contacto. Muchísimas gracias, Iván, un abrazo para ustedes. Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.